Hola, en este video les voy a presentar cómo determinar la función de oferta en una empresa que pertenece a un mercado competitivo en el corto plazo. Lo primero que vamos a mencionar es que al ser una empresa que pertenece a un mercado competitivo, el ingreso marginal va a ser igual al precio. ¿Por qué eso? Bueno, el ingreso total es igual al precio, el que vende el producto, por las cantidades que vende. Cuando la empresa pertenece a un mercado competitivo, implica que su producción es muy pequeña respecto del total de producción de mercado. Por lo tanto, que la empresa produzca más o menos no va a alterar significativamente el nivel de producción de mercado y por lo tanto la oferta y como consecuencia el precio de equilibrio. Es decir que si la empresa cambia o no el nivel de producción, el nivel de precio permanece constante. Dicho esto, el ingreso marginal, que no es más que la derivada del ingreso total con respecto al nivel de producción, es igual al precio. Y que coincide también con el ingreso medio. Entonces, el ingreso medio es en promedio cuánto me genera cada unidad vendida. Entonces, la empresa va a maximizar sus beneficios en el punto de producción donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí en el gráfico eso sucede en el punto E y genera un nivel de producción Q sub E. Pero este punto de producción para la empresa es conveniente, ¿le conviene seguir produciendo o producir en este punto? Bueno, veamos. Eso uno lo tiene que comparar con los ingresos, entre los ingresos medios y los costos medios. En promedio, ¿cuánto le cuesta producir cada unidad de este lote? En promedio, ¿cuánto le ingresa a esta empresa por cada unidad vendida? Bueno, el promedio es el precio. Y los costos promedios justamente son los costos medios, totales y variables. Entonces veamos, este nivel de producción, Q sub E, implica un ingreso promedio por unidad vendida de P sub E. Sin embargo, tiene un costo variable medio, P sub B. Y un costo total medio P sub A. ¿Qué significa esto? Que la empresa está perdiendo plata por cada unidad vendida, pero no solamente pierde plata asociado a los costos fijos, sino a los costos variables. ¿Qué significa? Que el precio que le está entregando el mercado en este momento, si el precio fuese P sub E, no le alcanza ni siquiera para cubrir los salarios de los empleados, es decir, del factor trabajo. Recordemos que la empresa produce utilizando capital y trabajo. Los costos variables en el corto plazo representan el salario de los trabajadores. Por lo tanto, en esta situación nos encontramos con que el precio ni siquiera es suficiente para cubrir los costos los costos variables, es decir, los salarios de los trabajadores. Y además tampoco evidentemente cubre los costos fijos de la empresa. Por lo tanto, un precio que esté por debajo del costo variable no es viable, porque si la empresa en este momento, en lugar de producir Q sub E, directamente deja de producir, va a tener un costo fijo dado por esta cantidad, o sea, por unidad producida. O sea, va a tener los costos fijos. Mientras que si en este momento la empresa produce al precio P sub E, no solamente va a tener que hacer frente, o sea, va a tener como pérdida los costos fijos, sino que además va a tener una pérdida asociada a los costos variables. Ergo, a la empresa no le conviene producir en un punto donde el precio está por debajo de los costos variables medios. ¿Por qué? Porque dejando de producir, los costos variables no los tiene y simplemente tiene que hacer frente a los costos fijos. Dicho esto, los costos, y bueno, ahora, un precio que está por, supongamos, vamos a graficarlo en este mismo gráfico, vamos a hacer el análisis. Supongamos que el precio está, vamos a ponerle un precio P sub C. Este P sub C es un precio que está, ¿sí?, aquí, que define un nivel de producción Q sub C. Es decir, es un precio que está por debajo de los costos totales medios, pero por encima de los costos variables medios. ¿Qué significa esta situación? En el corto plazo, ¿la empresa tiene incentivos a seguir produciendo o no? Bueno, veámoslo. Si la empresa produce, va a tener un ingreso que es P sub E. Con ese ingreso cubre parte de los costos
cubre todos los costos variables, como vemos aquí, cubre todos los costos variables, pero además cubre parte de los costos fijos. No todos, sigue teniendo una pérdida, pero cubre parte de los fijos. Si la empresa deja de producir, es decir, no produce esta cantidad, es verdad, no va a tener los costos variables, pero tampoco va a tener, va a poder cubrir los costos fijos. Entonces va a tener una pérdida que es los costos fijos completos. Mientras que produciendo a esta cantidad y a este precio, cubre parte de los costos fijos. Por lo tanto, a la empresa en el corto plazo sí le conviene producir. Por lo tanto, la función de oferta, si uno la mira, ¿qué define una función de oferta? Es la relación entre precio y cantidad ofrecida. A distintos precios, ¿cuántas cantidades ofrecidas hay por parte de la empresa? Bueno, esto es justamente lo que muestra el costo marginal a partir del mínimo de los costos variables medios. Entonces, a medida que el precio va cambiando, el nivel de oferta de la empresa va cambiando. A medida que cambia, por cada nivel de precio en la economía, en realidad en este mercado, la empresa ofrece la cantidad que es justamente igual al precio con el costo marginal. Por lo tanto, el costo marginal representa la función de oferta de una empresa en un mercado competitivo en el corto plazo, a partir del mínimo de los costos variables medios.